Ronnie, hace poco conmocionamos a la comunidad judía alrededor del mundo con que España iba o va a dar pasaporte y nacionalidad a todos los que alguna vez fueron expulsados. Eso sigue ahí en un proyecto, una aceptación de ley, y hasta ahí se quedó. Y hace unos días se volvió a mover todo el mundo sefaradí con Portugal. Portugal ya dijo, bienvenidos. ¿Ya está? ¿No está? ¿Qué sucede? Ya está. Portugal ha llevado la delantera por mucho tiempo a España para reconocer la nacionalidad portuguesa, en este caso obviamente, a los judíos de origen sefaradí. España y Portugal ambos expulsaron a su población judía con muy poco tiempo de diferencia. Es más, es muy difícil decir hoy día, 500 y muchos años después, qué judíos sefaradí estuvieron en España o en Portugal o en los dos. La lengua era la misma, hablaban ladino también, pero sí había familias que salieron directamente de alguno de los países o que estuvieron en ambos lugares. Lo que es un hecho es que estas familias establecieron comunidades en Turquía y, por ejemplo, en Grecia, como la de Tesalónica. Entonces, hoy día, muchos de estos judíos en México y en otros lugares, en donde que sus familiares llegaron de estas comunidades que fundaron los sefaradín, digamos, portugueses, tienen derecho a recuperar la nacionalidad. Pero como tú dices, la primera pregunta sería, ¿por qué todos consideramos a los sefaradíes salidos únicamente de España? Y probablemente si le pregunto hoy a los descendientes de estas personas que salieron de España y de Portugal, 500 años después te van a decir, sí, mis antepasados eran de España, podrían ser de esa. O sea, ¿por qué consideramos nada más España y no Portugal como Porque tal? creemos que la comunidad que estuvo en España fue mucho más numerosa. España parecería, y tengo que decir que no conozco el tema del todo en ese sentido, tenía una cultura sefaradí mucho más vasta. Los lugares que sabemos de sinagogas, de instituciones, de organización, de comercio, etc. Y por el gran cambio que existió en 1492 cuando expulsan a los judíos. Pero sabemos que hubo expulsiones de otros lugares también, y existió finalmente de Portugal. Es como estas partes de la historia que se comen a otras, y de alguna manera España, siendo tan más grande en esta historia sefaradí, como hoy día es España un país más grande en territorio que Portugal, pues se fue como que comiendo o quedándose con parte de la historia como parte compartida finalmente que tenían España y Portugal, pero ahora pues son dos países independientes. Si los dos gobiernos van a publicar leyes, como ya lo hizo Portugal, para que se recupere la nacionalidad, y lo va a hacer España, pues lo van a hacer de una manera separada, obviamente, ¿no? Pero y dime una cosa, Ronnie, la nacionalidad portuguesa. Sí. ¿Qué se requiere? Porque 500 años después, o sea, si me dijeras, oye, ¿tienes el pasaporte del abuelo que expulsaron de Portugal o de España? O sea, espérate, 500 años después, ni siquiera estoy seguro de haber continuado con esto. A lo mejor ya soy ashkenazí, o ya pasé por Líbano, ya pasé por... O sea, mira, esto es muy importante. A diferencia de los ashkenazim, digamos, que podemos muy puntualmente señalar cuándo salieron los abuelos o los bisabuelos de Polonia, Lituania, Hungría, Alemania, etcétera, etcétera, no podemos saber cuándo los tatarabuelos salieron realmente de Portugal. Bueno, obviamente no son los tatarabuelos, eran los triplecísimos tatarabuelos y demás. Algún ancestro por ahí. Pero hay varios factores que va a tomar en cuenta las comunidades judías de Portugal, que es el primer paso que hay que seguir, para que ellos nos certifiquen que eres un descendiente de estos sefaradín corridos de Portugal. Y entre esas cosas es, por ejemplo, probar que los abuelos llegaron hablando ladino, de dónde llegaron los abuelos, por ejemplo, lo vuelvo a decir otra vez, de Tesalónica, de Turquía, de algunos otros lugares del Mediterráneo, del norte de África o del sur de Europa, a donde se establecieron estas comunidades. Entonces, por ejemplo, si logramos juntar varios factores, por ejemplo, un apellido de origen sefaradí,
¿no? Y típicamente, más aún, portugués, ¿no? Hay algunos que sí pueden decir, estos son portugueses porque el apellido es una ciudad o un pueblo de Portugal, ¿no? Más que el abuelo hablaba ladino, más que tenemos algún pasaporte o cualquier documento que enseñaba que migraron de esos países a los cuales llegaron los judíos portugueses. Entonces vamos a poder armar un caso fuerte que se pueda presentar ante las comunidades portuguesas. O sea, primero tiene que llegar a las comunidades judías portuguesas, van a ser los encargados de esto, o sea, no está a través del gobierno o está a través de la comunidad judía de Portugal. Son dos pasos. Lo primero es que una de las dos grandes comunidades de Portugal, la de Oporto y la de Lisboa, certifiquen que la persona es efectivamente un descendiente de estas personas expulsadas. Una vez que ese certificado llegue, ya empieza el procedimiento oficial, que es con el gobierno de Portugal, para que ellos reconozcan la nacionalidad portuguesa y efectivamente emitan el documento con el cual puedes acreditar que eres ciudadano de ese país. Cuando ya tengas eso, entonces vas a poder acercarte a la embajada o al consulado portugués más cercano para pedir un pasaporte, como lo haríamos siendo mexicanos yendo a una embajada o a un consulado mexicano en el exterior. Dime algo, ¿y por qué a Portugal o a España les interesa? O sea, han pasado 500 años y podría ser como decir, hijos, nos sentimos tristes y de lo que haya sucedido y es como una resarcir a la gente que fue expulsada. Mira, ¿cuál es el interés real? Porque 500 años después de una expulsión, como que, ven, regresen, ¿qué puede ser? Mira, yo creo que es corregir una injusticia y nunca es demasiado tarde para corregir una injusticia y arrepentirnos, y eso es algo que hemos aprendido en muchos momentos de la historia. Hace poco, y regresar a España, hubo una ley que se llamó la Ley de Memoria Histórica, con la cual se le reconoció a los nietos de españoles el derecho a pedir la nacionalidad española. Y en México hubo, según entiendo, cerca de 12,000 personas que pidieron la nacionalidad a través de esa ley. Bueno, se le hizo justicia a aquellos que en la guerra civil tuvieron que salir y entonces sus hijos nacieron en México, en Argentina o en cualquier otro país. Bueno, no es nada más que, y no se oye poco, que 480 años después, ¿no? Se está haciendo justicia. Ahora, mucha gente habla de que cuál es el real, de qué es lo que está pasando, si van a cobrar impuestos, que por qué quieren. Sí, yo creo por una parte, creo que estos países están interesados en atraer talento, en atraer gente con educación, gente que puede abrir nuevos negocios y demás, pero creo que será un asunto colateral a el de hacer justicia realmente a los que son descendientes de estos sefaradí. Tú que eres un experto en todo esto de las nacionalidades, Lituania muy especialista, Francia, España ahorita, Portugal, que estás muy involucrado en todo esto, ¿por qué pedir y para qué quieres una nacionalidad de otro país? En principio, y no hablo nada más de la comunidad judía, como tú dices, muchos españoles expulsados en algún momento, los abuelos, hoy en día muchos no judíos pidieron la nacionalidad española como otra vez. ¿Por qué tener esa nacionalidad? ¿Es traicionar a México? De ninguna manera. Creo que es una manera también de reconectarte con tus orígenes, de darle cabot, por decir algo, a tu propia familia, abuelos, y decir yo soy parte de esta cultura, una cultura que se fue manteniendo a lo largo de los años en países que ahora parecen tan lejanos, pero lo más importante de todo es la parte de oportunidad. Le estás abriendo a los chicos, a los hijos, a los nietos y tal vez hasta a los bisnietos la oportunidad de estudiar, aprender, vivir, foguearse, hacer negocios en otros 28 países que son los que hoy día conforman la Unión Europea. Es decir, tú tienes un pasaporte portugués que te lo den a través de cualquiera de las leyes que te lo pueden dar, ¿no? O un pasaporte lituano o polaco o como sea, tienes acceso a 28 países sin pedir permiso, sin pedir visas, sin ninguna cosa. Y no es algunas personas lo ven como un lujo, pero creo que
que la mayor parte de los clientes que se acercan con nosotros y los que lo hacen por vías independientes es porque quieren aprovechar esta gran oportunidad que les dan las leyes. Existe gente en la frontera, por ejemplo, que van a tener a sus hijos tal vez a Estados Unidos. ¿Por qué? Es porque quieren dar oportunidad a los chicos. No dejan de ser mexicanos. Claro. Es muy importante. En este caso, si la mayoría de los que nos van a ver son mexicanos, hay que decir, México acepta doble nacionalidad en prácticamente todos los casos. Para todos los que nacimos en México o de papás o mamás nacidos en México, acepta doble, triple nacionalidad. Un mexicano puede tener cuantas nacionalidades quiera, siempre y cuando en México y ante autoridades mexicanas se ostente como mexicano. Además es importante aclarar que aunque sea un español, francés o de cualquier nacionalidad, y además mexicanos, como tener hijos en un momento dado, como alguien me dijo alguna vez, puedes tener 2, 3 hijos, no vas a querer más a uno que al otro, pero a cada uno le tienes un cariño en especial, al uno porque fue el primero, el otro porque nació acá, el otro porque fue aquí, el otro porque se parece, igual con tus abuelos, no quieres más a un abuelo que a otro, claro. Quieres a los dos y cada uno tiene sus orígenes y sus costumbres, y te puedes sentar a comer comida argentina si tienes origen argentino y comida francesa si el otro, bueno, y los vas teniendo. Creo que eso es muy importante y entender que eso, y además es un beneficio para el país, hasta el propio México, porque si yo tengo una nacionalidad o alguien tiene una nacionalidad de otro y puede ir a estudiar y regresar, porque a fin de cuentas, seamos muy sinceros, la nacionalidad mexicana es de las que más queremos, todo mundo es maravillosa y todos queremos regresar, y es como los que viven en Estados Unidos, que no olvidan a México, a sus equipos de fútbol y todo eso. Sin duda, eso es lo principal, no dejas de ser mexicano, tu cultura sigue siendo la misma, las leyes lo permiten, es decir, no hay ningún choque entre ninguna de las leyes. Ronnie, además es importante recalcar que no es como olvidar a México o cambiar a México. Tú puedes tener 2 papás y a los 2 los quieres igual, tienes a tu mamá y a tu papá, tienes 4 abuelos y uno puede venir de un lugar y otro de otro, y quieres las costumbres de cada uno y no por eso olvidar. O es como tener hijos, no quieres a un hijo más que al otro, cada uno lo quieres diferente y cada uno lo respetas y te da algo interesante. Claro. Lo mismo sucede yo creo que con las nacionalidades. Mira, tal vez un poco distinto, Isaac, porque creo que la nacionalidad del país en el que vives y con la que naciste te da algo muy especial de identidad que muy difícilmente otra nacionalidad te puede dar. Pero otra nacionalidad no está peleada con la otra, no excluye en absoluto, y te da oportunidad. Finalmente todo se reduce a oportunidad y tendremos seguramente a mexicanos más exitosos, más educados, más vividos tal vez, si abrimos esta oportunidad y los dejamos salir, que estudien, que aprendan, que puedan viajar, etc. A que si no damos esta oportunidad y digamos tenemos una visión un poco menos global, por ponerlo en ese término. Muy bien, ya se abrió lo de Portugal, sabemos que las otras nacionalidades francesas, lituana, polaca, no están también abiertas a esto. ¿Qué tiene que hacer alguien? Porque ahorita podría ser cuando salió lo de España, que todo el mundo se enteró, era como que corre a la embajada, al consulado y pídela y... Claro. ¿Qué se tiene que hacer? Ya nos dijiste que hay que acudir a la comunidad en Portugal, pero no es marca el teléfono. No. ¿Qué es el trámite o qué se tiene que hacer? Seguramente hay que acercarse con gente como tú, que es especialista, y hacer las cosas correctamente, pero ¿cuál es el trámite? ¿Qué hay que hacer el que diga ahorita, oye, yo podría ser de Portugal, ¿por qué no probarlo? Es correcto. Entonces, mira, creo que lo que primero que hay que hacer es un trabajo de búsqueda de información, de datos, de documentos, hoy día, con la familia. A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Lo que no tenemos tal vez lo podemos encontrar aquí mismo en México, tal vez en algunos archivos. Eso estamos muy acostumbrados a hacerlo. Entonces, ese es ese primer paso, digamos, que dar. Y una vez que podemos juntar documentación, historias, inclusive testimonios, etcétera, es formar el caso, enviar como primer paso a la comunidad, a una de las comunidades de judías de Portugal, para que digan sí, este señor ha probado o señora ha probado que es descendiente de sefaradim portugueses, y entonces emitirán el documento. Ahora, una vez que se emite el documento, hay otro trabajo de preparación para mandar las cosas debidamente
al gobierno de Portugal, como por ejemplo, no se trata más de pararse ahí. Certificadas, traducidas, etc. Es decir, si hoy día alguien quiere hacer esto, irse a parar a la embajada de Portugal es lo que menos deben de hacer. Digo, la embajada de Portugal va a tener tal vez la misma información que se encuentra en internet, pero hoy día la embajada no puede hacer nada si no ha recibido ya de por sí el certificado y tal vez el mismo documento que acredite la nacionalidad. Entonces, no vale la pena irse a formar, a hacer... Pero más hay que hacerlo todo en un orden, es como cualquier trámite, como todos. Hay que hacer el trámite correctamente, no nada más es llegar y pararse ahí, como sucedió con el caso de España. Pero hay que hacerlo correctamente, como si yo quiero irme a una visa, ya no necesitamos una nacionalidad, a algún país. Hay que hacerlo correctamente, por el camino adecuado y siguiendo los pasos, y creo que eso es en lo que ustedes se especializan, y sabes... Digo, no nada más para la parte portuguesa, creo que también se puede dar el caso para francesa, lituana, hay varias... Polaca, húngara, alemana, es decir, casi todos los países de la Unión Europea tienen alguna vía para recuperar alguna de las nacionalidades. En algunos momentos se perdió el derecho, por A, B, C, distinta es la razón, de acuerdo a la nacionalidad. Pero bueno, hay caminos, por ejemplo... Muchas veces los polacos no la pueden pedir por un abuelo, pero sí por otro abuelo, o no por una abuela y sí por un abuelo, ¿no? Y demás. Hay que es mucho caso Ashkenazi. Es mucho el caso Ashkenazi. Rusia también implica. Mira, Rusia no es parte de la Unión Europea. Sí. Y entonces Rusia no te abre estas oportunidades a los 28 países que te abre alguno de estos países. Pero, por ejemplo, hay muchas ex repúblicas soviéticas que fueron independientes en el momento en el que salieron nuestros abuelos y hoy día se reconoce la nacionalidad. Por ejemplo, puede ser Estonia en menor grado, pero Letonia, que se ve una comunidad judía, y Lituania, ni se diga. Entonces, hay que hacer las cosas, obviamente, bien. Muchas veces la gente se encuentra con frustración. Las propias embajadas se desesperan de la cantidad de gente que les llega que no cumplen con los requisitos y demás. Y eso es lo que hacemos, es hacer el famoso due diligence para que las cosas salgan bien en el menor tiempo posible. Y también, hay que decirlo, tenemos a gente en la mayor parte de los países donde más trabajamos que nos ayudan en la documentación de los casos, que lo cual lo hace prácticamente un hecho. El hecho de que tomamos un caso es porque existen altísimas probabilidades de que la persona lo tenga. Hasta que no agotamos todo el camino para documentar un caso, no nos atrevemos a mandar un caso, sino es que sentimos que tiene grandes posibilidades de ganar. Pues hay que acercarse, hay que verlo, hay que hacer las cosas, hay que aprovechar esta oportunidad que abre Portugal, no nada más a la comunidad judía, vamos a aclararlo, hay mucha gente que llegó de Portugal a México, ¿sí? Durante la conquista, durante los siguientes años, que llegaron acá de diferentes maneras, ¿sí? Y que bien valdría la pena revisar esos Sí. pasados, igual que de España, igual que de Francia, Polonia, esos son más recientes, pero Portugal... Sí, pero la prueba, lo que sí insisto, es que entre más tiempo haya pasado de que alguien, de que se haya desprendido de su bagaje sefaradí, por ejemplo, si alguien llegó en el tiempo de la conquista española, ¿no? Y llegó hace 400 años, va a ser mucho más difícil probar esa parte que probar el origen sefaradí de aquellos que llegaron de una comunidad típicamente sefaradí, por ejemplo, en el norte de África o en el sur de Europa, en el típicamente mediterráneo. Entonces, sí hay cosas distintas, pero cada caso va a ser un mundo y cada caso se va a tener que documentar de la mejor manera. Oye, y dentro de todo eso, yo creo que has encontrado una cosa bien interesante. Cuando empiezas a revisar los documentos de la gente, eso ya lo platicaremos de alguna otra manera, has de haber encontrado historias fascinantes de las llegadas a México y de los abuelos, que muchas veces ni siquiera la familia sabe, ¿verdad? En ocasiones, Isaac, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nos encontramos, porque hay ciertos momentos en que la familia no tenía conocimiento, por ejemplo, de un matrimonio, o de un divorcio, o de una llegada, o de antecedentes penales con los que nos encontramos, por ejemplo, ¿no? O historias curiosas de los... Historias curiosas de amor, por ejemplo, tenemos una anécdota de una pareja que se separó estando en Hungría. La mujer llegó a México, creyó que el esposo había muerto en la Shoah, y un día caminando en Avenida Juárez, enfrente de lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, el monumento a Juárez, se encontraron por primera vez, ¿no? Y nos encontramos con obviamente la señora ya casada con otra persona en México, y este señor que la había venido a buscar. Las historias son únicas,
Y muchas de ellas no nos damos cuenta lo parecidas que son hasta que no empezamos a juntar todos los puntitos, ¿no? Pues muy interesante, Ronnie. Estaremos hablando en otra ocasión, en otro momento, un poquito más de todas estas historias, porque creo que también son interesantes y la gente debe sorprenderse y decir todo lo que sucedió en tiempos pasados con nuestra gente y que no conocemos. Pero lo importante hoy es vean, revisen de qué nacionalidad y si es necesario, aplíquenlo, véanlo. Claro, y con mucho gusto, lo que podemos es, generalmente recibimos llamadas o emails, guiamos a la gente a decir, bueno, necesitamos tales cosas para poder evaluar el caso. Si la gente no tiene los documentos, muchas veces podemos intentar ubicarlos y los ubicamos. Y lo único que tienen que hacer es llamarnos o escribir. A veces, por ejemplo, tal vez después de que salga esta entrevista, tendremos a mucha gente, nos tardaremos un par de días en contestar, pero no más de eso. Pues muchísimas gracias, Ronnie. Gracias a ti.